Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Lorena Martínez Bellos y hoy vamos a platicar de la importancia de ser abuelo hoy en día, los abuelitos, la importancia que tienen para nuestros hijos. Y bueno, pues nos acompañan el día de hoy Narnia, Laura e Ingrid, que son pues las psicólogas aquí, estrellas de este programa. Y pues empezamos. Pero antes que nada, pues que nos sigan en Spotify, en YouTube y en Facebook, para que compartan. En Spotify estamos como isbalmujer.com podcast. Bueno, pues el Día de los Abuelitos, ¿no? Qué tierno, qué ternura, qué lindo cómo ha sido esto. Yo creo que sí es muy importante y me encanta que se celebre el Día de los Abuelitos porque es muy importante darles su sitio, ¿no? Seguirlos tomando en cuenta y seguir como incorporándolos en todas las actividades habituales, ¿no? De la familia, de las personas, porque es una edad en la que se quedan segregados y se invisibilizan, ¿no? Parece que fueran invisibles y ya no cuentan, no pertenecen y son como uno más ahí arrinconado, ¿no? Entonces, qué bueno que tengan su día y que podamos recordar que lo importante es que son. Pero, ¿cuál es la diferencia de los abuelos de antes a los abuelos de ahora, en estos tiempos? Mucha, ¿verdad? Muchísima diferencia. Sí. Sí, en el tema económico, en el tema físico también, ¿verdad? Porque, bueno, afortunadamente yo cuento con mis 3 abuelos, mis 2 abuelas y mi abuelo paterno. La verdad es un orgullo tenerlos y es un orgullo verlos crecer y juntos, ya todos de 80 años y más. Y pues sí se ve mucho la diferencia, ¿no? De ellos como abuelos y mis papás como abuelos, ¿verdad? Porque en ese entonces, pues ahora, mis abuelos, ¿cómo se llama? Mis abuelos, ellos pues están criados en ese momento de su vida, ¿no? Ellos están siguiendo el patrón conductual y familiar que como familia se ha generado, donde pues él como abuelo es el pilar de la familia y la mujer es la matriarca, ¿no? En el caso de mis papás como abuelos, pues ya cambió muchísimo, ¿verdad? Porque afortunadamente ellos tienen ahorita mayor disponibilidad de tiempo para disfrutar a sus nietos, sobre todo la energía, sobre todo las posibilidades tanto económicas como físicas, ¿no? Que en su momento a las personas de la tercera edad les costó mucho por el tema cultural o el tema económico. Y por ejemplo, tú que estás hablando de tus abuelitos, ¿cómo son tus abuelitos y cómo es tu mamá? Uh-huh. Y la mamá de tu esposo con tus hijos, con tu hijo, o sea, como cuál es la diferencia de cómo te educaron o cómo creciste tú con tus abuelos y cómo está creciendo tu hijo con sus abuelos. Sí, completamente, ¿verdad? Se nota muchísimo la diferencia porque obviamente una como hija o una como nieta de esa generación, pues no tenías, por decirlo así, los privilegios que ahora los niños de ahora tienen, ¿verdad? En el caso de mi hijo, pues por ejemplo, pues está muy consentido por todos lados, ¿no? Y la abuela paterna lo consiente demasiado y la abuela materna, mucho más, ¿verdad? Que a nosotros en ese tiempo, pues no fuera tanto así, o sea, sí nos apapachaban y muchísimo, pero no de la forma como ahora. Mucho tiene que ver la tecnología que ya todos los niños tienen todo al alcance y entonces es más fácil para nosotros papás y abuelos toma, aquí tienes esto y lo que tú necesites es lo que tú vas a tener, ¿no? En el caso de los niños. Eran muy cariñosos tus abuelos contigo a cómo es tu mamá con tu hijo, o si hay diferencia. Sí, porque sí se nota una diferencia, ¿no? Yo me acuerdo que mis abuelas, por ejemplo... no eran tan expresivas. No eran tan expresivas, ¿no? En ese entonces cuando yo era niña, y ahora recordándolo, ¿no? Y cuando yo era niña no eran tan expresivas como lo son ahora, ¿no? Ahora como fue con un giro, como fue una conciencia y ahora son más de venir a platicar, de apapacharte, de estar contigo. Yo le voy mucho al tema cultural de que en ese momento tenían mucha carga de labor en el hogar, ¿no? Y ante tanta presión que la ropa, que los nietos, que el dinero, que el marido, que X o Y, o sea, ¿en qué momento divido? Y ahora que ya están en esta etapa de la tercera edad, pues como que ya cuentan con mayor presencia emocional y también de atención. Y además, si no les enseñaban a ellos a expresarse, pues
Sí, cómo sí. te enseñan, ¿no? El decir te amo, te Sí, sí, quiero, sí. en la diferencia De de ahora, ¿no? Laura. Sí, yo creo que ser abuelita, ser abuelito en estos tiempos, ¿Tu mamá pues cómo es? sí hay un giro. No, bueno, mi mamá pues no puede disfrutar Giramos los ojos. mucho su etapa de abuelita porque ella realmente es cuidadora. O sea, ella es una abuelita cuidadora. Entonces, Y está eso muy es diferente. estresada. Eso es diferente, Ella está ¿no? muy estresada Sí, porque claro. ella creo que sería muy diferente que dijera, Porque funge ay, con veo, el papel de mamá. veo a mis nietos unas horas y sería feliz y jugaría con ellos. Pero como los cuida, ay, pues los regaña, les da de comer, Ella es juega. la mamá. Sí, entonces ella es una abuelita estresada. Eso es aquí en Cancún. O sea, aquí ese rol de las abuelas y los abuelos Por el estilo de cuidadores. vida. Yo veo a Ujú. veces abuelos, o sea, hombres, que están con los nietos, o sea, de que también les toca, ¿no? Antes cuando ibas a ver un abuelito que le dejaran así como a las nietas y los nietos, no cuidaban nietas o nietos. Y ahora es como que este rol, yo creo que, por ejemplo, yo pienso, hay personas de mi edad que son abuelitas. Entonces, como que ahora también se es más joven, ¿no? Yo soy abuela. Sí. O sea, que ahora hay una posibilidad de ser abuela más joven. Yo le decía a mi hijo, a los 15 ya tienes que tener un hijo, una hija para que yo pueda ser abuelita. Si no, creo que no. ¿Qué pasas? Ay, Pues es que por las edades, o sea, ya incrementó la Ay, cálmate, edad abuelita. de tener. ¿Qué pasas, Laura? pasó con eso? No tengas prisa. ¿Cómo le vas a decir eso a tu hijo? Sí, no, cuando él tenga un hijo, una hija, yo ya. Claro, no. Ahora ya no voy se a tienen decir las hijos. Ya edades. lo vas a disfrutar. Así es. Sí, pero creo que hay más posibilidades de disfrutar ahora sí el ser abuelita, abuelito, juegas más, hay mucha tecnología, hay muchos lugares, no sé, ahora hay más apertura, ¿no? Es como más esta parte de decir, pues hay, como dice Lore, más expresión de cariño, y creo que también, yo creo que ahora diría que es ser abuela o abuelo joven, ¿no? O sea, ya no es en estas etapas tan, decir un abuelito lo pensabas así como 70, 80. Y Es que entonces, yo creo que tiene que ver con que ha cambiado el paradigma que antes tener 60 años era una imagen de mujer canosa, tejiendo, ¿no? Y hoy sí. 60 años estás como de 40, ¿no? Claro. Entonces, eso ha cambiado mucho como el tema de imaginar a una abuela, más tiene que ver con que pues no sé La cómo plenitud. se dice, bueno, la edad de vida, ¿no? O sea, ¿El promedio? El promedio de vida se ha alargado muchísimo. Sí. Y las mujeres también y los hombres ahora hacen más ejercicio y se cuidan, entonces tienen como a los 70 años todavía se Claro, ven bastante claro. bien, ¿no? O sea, ya un abuelito yo creo que se ve, yo recuerdo a mi abuela a partir de los 80 y tantos, ya la empecé a ver a partir de los 84, ya más chiquita, encorvadita y ya con más cuidado, ¿no? Ujú. Pero antes, ¿no? Y también, ¿Y tu mamá cómo es como abuela? Mi mamá es una abuela, mi mamá fue una madre negada, nunca quiso ser madre. Entonces es una abuela negada, no es abuela. Ella le dice a su nieto, a mí no me digas abuela. Y es que es muy juvenil mi mamá me tuvo muy joven, entonces ¿Qué ella edad es, tiene tu mamá? mi mami me lleva como 16 años, pues tiene 54, como 60. Entonces es muy joven, entonces ella lucha contra la vejez, es de estas mujeres que no quieren envejecer, entonces ella se ve muy guapa, es muy alta, muy delgada, siempre está muy, muy guapa y bueno, no le gusta ser abuela, pero tampoco le gusta mucho de cuidar a su nieto, pero sí lo ama mucho, le gusta verlo un ratito, ¿no? Lo ve un ratito, los domingos vamos a desayunar y le dice que lo ama, que lo quiere y le pone atención. Ahora le da su domingo, así que Gerard la quiere ver todos los domingos para que le dé su domingo. Y mi hijo, una de las cosas que ya les había comentado, mi hijo ama a su abuela. Y eso ha sido profundamente sanador para mí.
porque mi hijo la conoce como es, que mi mamá no lo quiere ver, no quiere que esté en su casa, le desordena, o sea, le ensucia, porque mi mamá es obsesiva de la limpieza, entonces, y mi hijo la ama, y que mi hijo la ame tal como es, para mí es como, claro, ha sido como la evolución, la quiere muchísimo, entonces, sí tuve una abuela, mi abuela acaba de morir hace poco, a los 94 años, y era pues una verdadera abuelita que cuidábamos, que llevábamos a comer al restaurante, que la llevábamos a comer lo que más le gustaba a ella, que le contábamos todo. Ay, abuelita, mira que pasó esto, para que tuviera como vida, ¿no? Y dejarla ver sus programas favoritos, comer su comida favorita, ir a donde ella quería, como que no sé, siento que se convierte en una parte de cuidar de alguien, pero de una manera muy distinta, que no cuidas a nadie más. No cuidas así a tu pareja, no cuidas así a tus hijos, no cuidas así a tu madre ni a tu familia, a nadie. Y a tu abuelo o abuela tienes una oportunidad de relacionarte de una manera muy distinta, y es una relación muy bella, muy enriquecedora, ¿no? ¿Qué les parece? Yo también... Sí. Con la abuela paterna fue una relación muy bella. Sí. Pues yo con mi mamá, por ejemplo, a ella le encantaba que sus nietos estén los domingos en la casa, porque además pues le contaban chistes, le hacían bromas, y la veías porque ella en la casa de ustedes, bueno, gracias. Ella siempre estaba en la cocina. En la cocina tiene un comedor, ¿no? Y ella siempre estaba ahí, que preparando lo que va a cocinar para los hijos, o simplemente estaba desayunando, y alrededor los nietos, porque ese comedor tiene como para 8 personas, 10 personas, y la oíamos desde la sala, ¿no? Las carcajadas, porque los nietos la hacían reír, y los nietos, la verdad es que hasta el día de hoy la aman, porque fue una buena abuela, muy cariñosa, muy amorosa. Y por ejemplo, yo, que soy abuela, pues los fines de semana trato de ver a mis nietos, de salir con ellos, o de llevármelos a mi casa, que se queden a dormir conmigo. Trato de convivir un poquito más, a diferencia de mi mamá, ¿no? Ella estaba de tiempo completo en su casa, 24/7. Llegaba un hijo, llegaba un nieto el día que querían, a la hora que querían, y ahí estaba mi mamá, y siempre decía, ¿qué les doy de comer, hijos? Tienen hambre, aquí hay esto. O sea, siempre mi mamá con ese don de invitarte, de ayudar, de atenderte. Y yo he tratado de convivir y disfrutar a mis nietos. Yo quisiera 24/7, pero pues si no trabajo, ¿cómo? Sí, eso es lo de ahora. ¿Cómo? Si no trabajamos, Sí. ¿cómo? Pero yo creo que yo que soy abuela, ustedes 3 no están jóvenes. Pero yo creo que sí es muy padre, muy bonito el convivir, el disfrutar, el ver tu descendencia, ¿no? Sí. Y sobre todo que son niños con muchos valores, porque yo creo que esos patrones sí se tienen que repetir, ¿no? El enseñarle valores, principios, la unión, la convivencia familiar, que eso no se pierda, porque eso es la esencia de una familia, de un hogar. Sí. ¿No? Sí. ¿Hay preguntas? Gracias. Eso. Los abuelitos sean eternos. Sí. Los abuelos y las abuelas son los segundos padres para muchos. Es cierto. Los abuelos son cariñosos. Hay una pregunta que dice, buenas noches, ¿qué piensan de un abuelo? La dualidad de ser padre y abuelo. O sea que Sí, acaba de es tener otro bebé. un bebé. A ver, aclarémonos. Pues es que ser un adulto mayor no significa ser abuelo, la connotación de tener un nieto, ¿no? Claro. O sea, ser abuelo es
se refiere a tener un hijo de tu hijo. Y eres su abuelo. Puedes ser un abuelo muy joven y puedes ser un abuelo mayor de 60, 80 años, hasta 90 años, 100 años, porque no depende de tu edad. Claro. ¿No? También puedes ser papá, pero eso significa ser padre, ¿no? Entonces sería como, la pregunta a lo mejor es, ¿cómo sería ser padre cuando eres un adulto mayor? No, y que tiene un hijo chiquito igual. Es como la misma edad. Es abuelo. Tiene abuelo y nieto de la misma edad. O sea, que podría tiene ser. hijo y nieto. Que tiene hijo y nieto de la misma edad. O sea, ¿esa es la pregunta? Sí. Mi hijo y nieto. Pues no sé a qué se refiere con qué significaría, pues que tienes que cuidar a tu hijo Pues y amar a tu ser nieto. responsable de. No, Pues es aquí que- la pregunta es que si se puede querer y se puede atender y se puede disfrutar de la misma manera, al mismo tiempo. Sí, claro. Sí, es que ahí Ajá, es- sí, eso sí. Claro, Ok, sí. uno es tu hijo y otro es tu nieto. No, Y yo creo que aquí la pregunta es la función que a veces tú eres madre soltera y vives con tus papás o vives con tu papá. Si tu mamá falleció, se separaron y estás viviendo con tu papá, y la función que lleva el abuelo de papá y de abuelo al mismo tiempo. O sea, cómo diferenciar, ¿no? Exacto, ¿cómo diferenciarlo? no se refería a que tuvo un... Pues obviamente considero Ujú. que Que tuvo tú un hijo. sabes como abuelo que no eres el papá, Así. ¿no? Ajá. Que no eres el papá, pero sin embargo, el amor a tu nieto nunca le va a faltar. Aunque eso sí es muy ¿No? muy de hombres, ¿no? Porque por ahí escuchaba una plática que no es del tema, pero decía el hombre hasta, no sé, 70, 77, o sea, puede ser papá. O sea, las edades Sí, claro. biológicas, Ajá. Sí, puede pueden. ser Sí, padre. pueden. Entonces, ahí cambia, obviamente, para las mujeres, ¿no? Como decir, yo podría tener un hijo, una hija al mismo tiempo que ser abuelita, tal vez por las edades. O sea, decir al mismo tiempo que mi hija está Sí, se teniendo. puede también. Sí, Conozco un par de pero casos que obviamente tienen. las edades, ¿no? O sea, si ya estás hablando Pero de si fuiste 70 madre años, muy joven, sí, puedes ser pero abuela 70 joven. años, una mujer no, pero un la hombre sí. pregunta es, Laura, sí puede. ahora te la volteo. ¿Cómo tu mamá sabe diferenciar entre ser mamá y ser abuela? Ahí es la Alguien de la misma responsabilidad edad. de decir, no son mis hijos. O sea, ella no siente esa responsabilidad, al fin de cuentas, de muchos aspectos. De decir, los cuido, pero pues no es mi responsabilidad si va Así bien es. o no en la escuela, si se enfermó lo puedo cuidar, pero no es mi responsabilidad. O sea, no es su responsabilidad. Bueno, hay muchos abuelos que sí tienen la responsabilidad Sí, claro. de sus nietos. O sea, Pero claro, es una porque no responsabilidad está- como emocional, ¿no? No, Porque porque a lo no, mejor por lo que dice falleció Lore. Ajá. la Sí, hija. sí. O no tienen está- una hija de 15 años Sí. que se embarazó y tuvo un hijo y el abuelo, ¿no? Hace poco me Los tocó ese... papás se o hacen abuela. responsables. Sí, sí. Ajá, el papá se hace responsable del hasta hijo. les ponen los apellidos. A veces sí, ¿no? Yo hace poco un taxista me venía contando esa historia, que su hija se embarazó muy joven y al final la hija seguía estudiando, le dieron la oportunidad a los papás de seguir estudiando y de solventarle todos los gastos y ellos cuidaban del hijo, Pues que sí. decían que era el nieto, ¿no? Pero decían o sea, el abuelo, el señor me decía, a mí me dio 20 años más de vida. Claro. Porque sí, para mí me iluminó sí, la vida, o sea, sí. entonces yo no creo que haya ninguna dualidad en el Claro. sentido amoroso, emocional, porque es un bebé y biológicamente estamos diseñados para cuidar de los bebés. No, pero yo no sí es una entendí. extensión de- Claro. Es que yo ¿no? sí entendí la pregunta o el comentario como que al mismo tiempo estás siendo padre y abuelo. O sea, que tu hija o tu hijo está teniendo un bebé y tú también.
Entonces, ahí... Pero yo creo que no deberías de sentir ninguna diferencia. Si yo tengo a mi hijo y a mi la pregunta es cómo nieto, lo maneja, cómo lo combina, o sea, esa parte de igual, decir, yo pues, los cuidaría igual. Y pues yo es creo que que a mí me gustaría que mi abuelo, si cuida de mí, o sea, mi padre cuida de mi hijo y tiene un hijo, yo le diría, oye, papá, a los dos igual. Parejo. Pues es Aquí que no haya Pero es distinción. que es su Bien tío. exigente ya. O sea, Pero es que no es se su puede tío marcar o una tía. diferencia. No, es su tío o tía, No se puede marcar una diferencia ahora sí que, en eso. claro, es su ¿no? tío o tía. O sea, por más biológicamente, aunque sean de la misma edad, una es tía o tío y el otro es, ¿no? Y se oyen muchas historias así de yo Tienen crecí la con mi misma tío, edad. crecí con Sí, mi claro. primo y somos de la misma edad, ¿no? Y también hay un tema que hoy escuchaba que decían esto del abandono, ¿no? Hay una cifra alta de personas abandonadas, ¿verdad? ¿De adultos mayores? Sí. Ujú. Sí, o sea que dicen que, por ejemplo, aquí en el municipio ha habido estos casos donde le dicen, vamos a dar un paseo en taxi, lo suben o la suben al Ay, taxi no. y llegan a la casa del Claro. DIF y ahí los dejan, ¿no? Y los dejan y no regresan por ellas o por ellos. Y entonces eso es como lo triste de que también hay un rechazo. O sea, también en A las las personas. familias se vive este rechazo. Sí, Rechazo de ya a no las cuidar a las abuelitas, personas los de la tercera edad. abuelitos. Bueno, porque claro que tenemos, rápido nada más, tenemos como el sistema y toda esta educación, tenemos como un bombardeo últimamente muy fuerte acerca de que tener a alguien a cargo o cuidar a alguien es una carga y no es una carga. No es una Esto lo carga. deberíamos de eliminar. Puede ser que sea, claro, difícil, cansado, duro, como trabajar, como los niños ir a estudiar, Pues como... es que antes decían los abuelos, donde come uno, comen cinco. Claro, pero Claro. no debemos de quitar Pero de nuestra cabeza estigma. se les hace sentir. Ajá. Es que sí los hacen. Sí. Claro. No pasa. No pasa. El pilar. Ujú. Así es. Yo pienso Sí, que aquí en respetadas, Cancún sí. tiene mucho que ver que somos un estado o un municipio joven en lo que cabe, ¿no? Y que no se sabe cómo el manejo de las personas de la tercera edad, ¿no? Tenemos la ventaja, y yo digo ventaja porque de verdad existen, aquí en el municipio, en el ayuntamiento, existen diferentes dependencias municipales que brindan atención a personas del adulto mayor y justamente hoy, hace un momento, estaban celebrando con ello, ¿no? Donde se hizo una recaudación de fondos, el abuelo Tom, donde se hizo una recaudación de fondos de despensa, de materiales que las personas de la tercera edad utilicen, con el objetivo de beneficiar a estos grupos que son atendidos por personal del ayuntamiento, ¿no? Está el Club de la Esperanza, que es donde va mi abuela, que prácticamente no se quedan a vivir ni nada, es todos Conviven. son actividades productivas, yo lo veo como terapia ocupacional, que van 2 veces por semana al DIF, a Nojochna, ¿sí? De 9 de la mañana a 11 o 12 del día, a desayuno, ¿no? A una plática motivacional, a tai chi, a tejer, a bordado, a platicar, simplemente a salir de tu casa y tener un espacio con quien convivir con personas de tu edad, les hace muy bien a ellos, ¿no? Claro. Y aún así tienen mucha ganancia, ¿por qué? Porque, por ejemplo, mi abuela en este caso, ayer se reunió con sus amigas, se fueron al Sanborns, hacen su tanda de cumpleaños, cada una da 100 pesos, y la amiga sale con 3,000 pesos. ¿Por qué? Porque van 30, porque van 20, ¿no? A tomar su cafecito. Entonces, Eso está todo muy eso bien. las nutre. a Amiga, hay que ellas hacer unas tandas emocionalmente. así en los cumpleaños. Aunque no seamos, aunque no sea adulto mayor. Que yo cumplo en septiembre. amiga. Qué buenas ideas estás dando. Pero resulta que de nuestra edad no nos ponemos de acuerdo. Nunca, ¿eh? Resulta que a nuestra edad competimos. Sí, a esta edad no. Tú puedes sola. Resulta que a Eres esta edad, autónoma. sí. Sí. Tú te lo puedes comprar sola. No te hagas, ¿no? Ay, sí, Oye, no. Laura está disfrutando de decirme que yo me lo puedo comprar sola. Pero es que estoy estás oyendo en su esa risa edad, pues, de Ingrid. disfrute. Oye, estás en esa edad, ¿no? Se supone que
No, es que hablábamos de esta parte de la edad productiva. Vas a buscar trabajo. Es que yo me dejo querer. Y las personas adultas mayores, era con cariño, las personas adultas mayores, o sea, eso que decía Eli, de este sentimiento de inutilidad, es de verdad. Las terapias que he dado a personas adultas mayores no es mi rubro, sin embargo, cuando hay violencia, ¿no? Sí. Dices, aparte he tenido pacientes que han llegado porque han llegado a denunciar a sus hijas e hijos por una pensión. ¿Por qué? Porque las desplazan, le dicen terreno, exactamente, quitarles propiedades, Sí. decir tú aquí ya no vas a vivir, o Sí. que quieren que hagan todo en la casa. O sea, bueno, tú no estás generando dinero, tú cocinas, tú lavas, tú planchas, tú atiendes a las mascotas, Sí. tú atiendes todo en la casa, aunque ya no pueden físicamente. Sí. Y luego No hay conozco cuidados. casos en donde los mismos hijos hacen que el abuelo, en su caso, done su terreno a tal hijo. Se los quitan. Pero a Se ver, lo quitan, exacto. ¿y ustedes cómo ven que hay hijos que envían a sus padres a un asilo? A ver, si es un asilo en condiciones donde va a estar mejor en casa, yo estoy de acuerdo. ¿No? Por donde son como hoteles, donde les cocinan, donde tienen su propia habitación, donde tienen a su ¿Tú enfermera. mandarías a tu mamá a un asilo? Si va a estar mejor que en casa, sí. Depende, Sola. o sea, Es lo que estamos, decía porque Eli, muchos asilos que es están en... cultural. Pero es a que ver, si Yo es- no. O Pero sea, es que si está sola y nadie va a visitarla, es ¿no? que eso sucede cuando vas a los asilos. Me acuerdo cuando fui en Mérida, o sea, la gente, nadie las Mérida. visita. No. Yo creo que es esto que dice Eli, Sí. que es cultural. Hay países donde las personas adultas mayores tienen la conciencia muy clara de decir, yo tengo que generarme un recurso para mi vejez. Claro. Yo soy responsable. Uno tiene que trabajar y asegurar su vejez. Pero en Es que sí, condiciones claro. de otros países. Es que claro. No se puede aquí. O sea, eso es en otros países. Aquí, No, es que no tenemos esa educación financiera, Deberíamos. pero la deberíamos de tener. Y los hijos también deben de tener la educación de saber que sus No vas padres a van a despojar. crecer y vas a necesitar tal vez una enfermera, Exactamente. tal vez una persona que te ayude a cuidarlo, porque llega un momento en la que ya no puedes sola. O sea, si tú estás hablando de una... Es que uno no debe de ser una carga para sus hijos, ni para la familia, ni para nadie. Hay muchos padres de familia que dicen, pues a mí que me mantenga mi sí, hijo, sí, mi todavía he hija. escuchado esas frases. Para eso le di educación. Tampoco se trata de ser una carga para los hijos, porque a lo mejor, aunque quieran ayudarte, no tienen. Es que ese es el tema. Ni un Ahí lado se ni mueve el mucho otro, el claro. tema económico. Es que Es de ni eso. un lado ni del otro. Ni de que es tu carga, Pero ni de que la abandones. tampoco lo Yo abandones o la jamás abandones. abandonaría, No, o ni sea, yo. No. pero Claro. lo piensas y dices, a ver, yo trabajo, 8 horas y otras extras, no sé, 12, ¿no? Ponle. Y entonces, obviamente, esto se convierte en que sí tienes que pagar a alguien, sí tienes que pensar en los cuidados. Sí tienes y que además pagar a alguien. profesionales. A veces Sí. tú dices, yo por más que quisiera, no soy No, enfermera. profesionales, no los tienes soy- que cargar para bañarlos, los tienes que cargar para cambiarles un pañal y una mujer a veces no puede sola. Pero ¿cuántas familias de todas las personas que he atendido, créeme que la mayoría llega a terapia porque dice, somos 5 y solo yo me estoy haciendo cargo? Ujú, eso es O- lo que o suele los suceder. hombres no participan y nos están dejando a las mujeres. Así que es. Sí, porque O- las esposas no quieren, porque las esposas les moleste que ayuden a sus papás. Sí. Entonces sí es un poquito complicado, pero como platicábamos, debe de ser algo cultural el que tú vayas asegurando tu vejez para no ser una carga para nadie. Que no le digas, te lo voy a dejar a mi hija, mejor tú. O sea, primero piensa en ti y ya después dices, pues ya cuando yo no esté, entonces ahora sí, ¿no? Pero si Sí. es para ti el recurso que has hecho, pues es importante. O sea, si tienes propiedades, Ajá, para antes ti. de pensar en a quién se las vas a heredar, piensa quién las va a administrar para que tú puedas tener un lugar donde vivir, tengas alguien que te cuide, tengas médicos, tengas una enfermera si lo necesitas y te señora pueda que te solventar ayude. tus gastos hasta que te mueras. ¿No? Sí, Antes de pensar sí. a quién le vas a dejar, porque si no lo que pasa es que se reparten las cosas, Sí, te están quitan. peleando por la herencia y nadie se quiere, o sea, ayudar y cuidar del abuelito
cuando ya realmente lo necesita, porque cuando tienen 70, 75 años, como la historia que comentabas, todavía caminan, limpian, cocinan, ¿no? Algunos hasta cocinan, o sea, están en casa, ¿no? El tema pesado viene cuando ya están en cama. Es que ahí es Cuando donde... ahí es el tema Claro. pesado y doloroso. Psicológicamente nosotras sabemos que hay pues el síndrome del cuidador, que es agotador. Claro, es como volver a cuidar a un bebé, pero multiplicado por 10. Sí, pues enfermera, comida, o sea, Entonces, cargarle. claro, sí debemos de ser conscientes de que también si tú no tienes las posibilidades, eres una madre trabajadora con tus hijos o tus adolescentes y tú te haces cargo de todo, ¿cómo te vas a hacer cargo de tus papás? Exactamente. O sea, por tienes eso que pensar tienes en que esta planear. posibilidad y planear, porque no somos todas poderosas. No, o sea, no es ni mis cuidados físicos se van a multiplicar, ni mi dinero se va a multiplicar. Claro. Cuando llegue el momento, tenemos que prever Y ese momento. Hay seguros por enfermedad, por muerte, pero hay seguros para personas adultas mayores. Hay seguros donde te diga, cuando usted cumpla 70 lo vas a recibir esta cantidad. ¿Hay, Simón? ¿Sí hay? Limón? ¿Cuál? Yo quiero saber. Ay, sí. ¿Geriátricos? Pues eso está bien, ¿no? Hay que tener más información de esto, porque si tú dices, bueno, yo me puedo comprar un seguro donde al cumplir cierta edad, para que Para todo que lo eso se puedas pagar. acumule, ¿no? Claro, pero que sea específico como para cumplir cierta edad, no por enfermedad. Como que le vayas invirtiendo como tu afore, ¿no? ¿Sí hay? Pues estaría súper bien tenerlo. O sea, Investigarlo. prepararse, ¿no? Porque creo que esto también falta como de esta cultura de verdad cuántas personas no son despojadas, como dice Ingrid. O sea, aquí es muy común esto de ya me lo regaló, ya me lo dio y Sí. entonces ahora... Ya lo donó en vida, ¿no? Sí. Ya Sí. Y ahora que se vaya o no les dan de comer, muchas abuelitas o abuelitos enfermos que los mantienen sedados. O sea, que solo les dan para dormir y no hay opciones. Entonces, nos falta mucha cultura del buen trato. Ah, sí. Ese es otro tema. No es opción. Ya no, como ya nadie nos va a cuidar. Pero para eso vas a hacer tu fondo y vas a contratar tu seguro de vejez. Bueno, es que es importante pensar en eso. Claro. No, pero es que ¿sabes qué? El problema del ser humano en sí es el esperanzarse a las personas. Se Sí. cuide. Y uno nunca debe de esperanzarse a nada ni a nadie. Pues no. Que hagas de cuenta que estás sola en este mundo y que no tienes familia, que no tienes a nadie. Porque ese es el problema, es que yo pensé, es que yo creí, es que si yo hubiera... Pero claro, pero ¿cómo hacen muchas mamás, por ejemplo, el caso de mi abuelita, ¿no? Que dedicaron toda su vida, que no trabajó, que cuando trabajó, yo creo que dejó de trabajar a los 40 y tantos años, dedicaron su vida a cuidar de sus 5 hijos. Y no se pudo crear un patrimonio para Claro. después cuidarse. Y después, cuando se hace mayor, solamente uno, como es la historia de muchos conocemos, solamente uno de los hijos es el que se apiada del abuelito o del papá y lo cuida. Y entonces, ¿cómo? Claro, Si en las generaciones anteriores no pasaba eso. Pasó, no. Bueno, por eso existe la denuncia. O sea, tú sí puedes denunciar cuando alguna situación de vulnerabilidad y no te están dando, ¿no?, alimento, cuidados, atención de alguna enfermedad. Sí puedes poner esta denuncia, es completamente válido, es contra la ley el que no te otra vez esa palabra. ¿Provean? Provean. El que no te provean. Y claro, El que Sí. no te den todo esto que tú necesitas y procede la denuncia. O sea, aquí Y entonces, ¿a qué les hacen? Una ¿Qué pensión al ok. mes mensual para que puedas tener este sustento económico. De y- parte de hijas e hijos. pero digo, ¿qué necesidad? Ay, pues no, esa es la humanidad, la ¿No? inhumanidad que hay. No tendría que haber Porque son necesidad. valores entendidos, son principios, o sea... Sí.
¿no? Claro. Y aparte, híjoles, ¿no? También está el caso de personas que, ay, no, ¿cómo he escuchado eso, no? De decir, pues ahora que ya está, no sé, que ya es persona de la tercera edad y está enfermo, ahora ya nos busca, ¿no? O sea, quiere regresar a la casa. Y entonces, así los como papás que sí, se los fueron, abuelitos. Y que no los aparecen. mantuvieron. Y así. Y entonces esa es Oye, otra pero ¿hay historia. alguna Pero ley que ampare eso? Digo, porque sí hay muchos casos donde regrese y es tu responsabilidad. es El que abuelo sí, y dice, demanda. vengo a que me cuides. Y hay hijos o hijas que dicen, es que mi papá o sea, No se le puede demandar retroactivo. literalmente. Ay, sí. No, la mayoría de los casos que he conocido son personas que dicen, mi papá no convivió, regresó Qué enfermo y le fuerte. di Sí. asilo en mi casa y pues estuvo hasta su muerte en su casa, ¿no? Sí, he conocido varios casos así donde las hijas, o sea, mujeres se han Es que las hijas son de Sí. más corazón, ¿no? Más como que humanas. han recibido Sí. al papá, al abuelito enfermo y dice, pues yo lo cuidé, pero nunca conviví. Claro, O sea, nomás no como estuvo. por responsabilidad moral. Sí. ¿Y cómo se le llama el tipo de terapia que le dan a la gente mayor? La geriatría. Ya hay una especialidad, ¿no? Sería geriátrica. Ujú. Sí. ¿Y ustedes dan ese tipo de terapia? No. Yo En mi no. caso no. No, No, yo más no. infantil. No tengo la especialidad, sin embargo, pues, digo, nos toca atender todas las edades, ¿no? Digo, a mí me ha tocado atender todas las edades y ahora me ha tocado por circunstancias atender grupos de abuelitas y abuelitos. Y, por ejemplo, también algo muy importante, una sugerencia, es esta cuestión del movimiento, ¿no? Una sugerencia es no dejar de movernos, porque también la movilidad es muy importante. Claro. Hay abuelitos que ya no se pueden mover. No, y además Entonces- dicen que tu cerebro, por eso luego te viene el Alzheimer y ese tipo de... Artritis, De hecho, osteoporosis, todo eso. Alguna vez le pregunté a tu mami, Ajá. le pregunté porque Mi mamá muy lúcida, a La sus mamá 93 años. de Lore, yo la admiraba porque yo decía, ¿cómo es que ella logra estar, o sea, tan fuerte? Siempre se veía con esta vitalidad, energía. Nunca usó una silla de rueda, Cocinaba. ni un bastón. Y cocinaba todos los días. Y como en la esquina está el mercado 23, pues ella iba, compraba su pollo, De su verdad. Qué Yo le bien. pregunté una vez, ¿cómo le hace? Deme la receta, le dije. ¿Cómo le hace? Y ella me dijo que nunca tomaba refresco. ¿En Me dijo, serio? nunca. café, Nunca toma me dijo, refresco. nunca tomaba, nunca ni tomé fumaba, ni refresco. tomaba, ni café, o sea, Para dijo tener que esa ella vitalidad, siempre se qué movía. bueno. Porque me dijo, Qué incluso bien. yo acabando de tener Ajá. así un hijo, una hija, pues yo me paraba, me movía. Ella decía. y ella tuvo 8 hijos y todos partos naturales y con ella partera. decía, yo nada que me acostaba, decía. Yo ya estaba. Wow. Eran Bueno. valientes, eran unas guerreras. Sí, se tenían que Obviamente, hacer valientes. qué humor y qué paciencia tenían con sus hijos. Por ejemplo, mi mamá, 8 hijos. 8. Es que ¿No? antes así era. 10, 11. Y Bueno, ahora- yo sé que no sé si todas las abuelas, los madres hicieron eso, pero mi abuela, ella era muy con así muy cara dura, muy sinvergüenza, y ella sí decía, yo siempre le decía, abuelita, pero ¿cómo le hizo con 8? ¿No? Y decían, yo entrené a las 2 primeras y luego vayan a los niños y yo me iba a fumar mi cigarrito, hija. Es que si las Entonces, claro, solamente entrenaron a las 2 primeras y luego ellas se cuidaban a todos los demás. Y Claro. mis tías, eso dicen, que ellas se encargaban de cocinar. Mi abuela no estaban hacía nomás. nada. Y hasta el día que se murió, mi abuela se sentaba en la mesa y decía, órale, pi, sírveme. Las groserías, órale, pi, sírveme. Órale, sí, o sea, a todos, y todos hombres, y todos sí, mamá, y todos les servían. Ah, mira. Wow. Sí, No, mi Había abuelita sometimiento. había ahí matriarcado a Matriarcado. tope. Mi abuelita No, sí yo fue. sí, a mí me gusta atender mucho a mis hijas, a mis nietos. Por ejemplo, hoy A los yernos, también. sí. Sí, por ejemplo, hoy hice pozole. Ya ves que ya empezamos con el mes patrio. Ay, sí. Qué rico. Hice pozole, hice unos panquecitos de elote, que por cierto les traje. Gracias. Gracias. Sí, O sea, es que tú vienes de eso te enseñó tu mamá, ¿no? es De que mi mamá tuvo servir. restaurante. Ah. Entonces, El servir. Sí.
Oh, la Entonces, comida yo y crecí en la servir. cocina, ¿no? Ok. Entonces, pues esta escuela tengo y de los 8 hermanos, la única que le gusta la cocina soy yo. Qué padre, porque Wow. también te Sí. desestresa, te Sí, claro, es ayuda. terapeuta. Es terapéutico, Sí, exacto. sí. Pues, ¿dónde las pueden localizar, chicas? Pues estamos allí en SEMA. Allí nos pueden encontrar en sábados y viernes y sábados. Y con el taller de mujeres también, los sábados por la mañana, a las 11 de la mañana. Y bueno, si quieres información, déjanos un comentario y te escribimos. Y terapia personal. También terapia personal, individual, también ¿Tu teléfono? al 5586 43 18 86. Laura. Al 9981 68 53 24 y Facebook Laura García Gamboa. Ingrid. Y bueno, pues ahí me pueden encontrar en la clínica SEMA, estamos de lunes a viernes, ustedes pueden escribirnos o llamarnos al 9982 60 48 25 o escribirnos aquí por redes sociales para atención psicológica infantil, juvenil y también de adulto. Y a partir del mes de septiembre, como mediados, vamos a empezar con los talleres de escuela para padres y retomar los talleres de lectoescritura y regularización para las infancias y también el de juveniles. Que por cierto, ayer entraron los niños ya a la escuela, ¿no? Sí, Entonces, ayer fue. es bien importante, vas a estar dando clases de regularización Sí. también. Sí, justamente estamos con platicando con las escuelas porque apenas están empezando, entonces los papás ahorita están un poco gastados en el tema económico, ¿no? Entonces estamos próximos a iniciarlo a mitad del mes de septiembre para que los papás también pues vayan haciendo un espacio en su agenda. Pues muchísimas gracias, muy buenas noches, nos vemos el próximo martes, que Dios los bendiga. Y si tienen algún tema que quieran que tratemos la próxima semana, escríbanos y lo tocaremos la próxima semana. Muy buenas noches. Buenas Buenas noches. Buenas noches.